Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El mundo se enfrenta a un fenómeno inédito en muchos años. Por primera vez la posibilidad de una invasión militar de un país a otro dentro de Europa. Después, esto de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Los acontecimientos políticos y los acuerdos y las tensiones también establecidas después de la Segunda Guerra Mundial permitieron que Europa tuviera la época más larga de su historia sin guerras entre potencias. Hemos tenido guerras civiles, como es el caso de las guerras de la antigua Yugoslavia, o guerras de baja intensidad o de extraña situación como la del Donbass, precisamente en Ucrania, pero no ha habido una guerra entre potencias. Y sin embargo, hoy nos enfrentamos a una amenaza de Rusia concretamente para invadir Ucrania, porque están muy preocupados de las amenazas que penden. Y yo, como yo escribí hice un pequeño video en el streaming del jueves pasado, diciendo que el garrote de Rusia se veía amenazado por la cabeza de Ucrania. Hubo gente que se molestó enormemente conmigo, algunos de ellos que no parecen ser gente real. En fin, que para aclarar las cosas, porque después de todo yo no soy un analista ni de cuestiones militares ni de cuestiones internacionales, he vuelto a invitar, a Jesús Manuel Pérez Triana, que es experto en asuntos de carácter militar y por lo tanto inevitablemente por los asuntos de política internacional que acaban rodeando las cuestiones militares. Jesús Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Pues encantadísimo de estar de vuelta en tu canal. Bueno, a ver, entonces, según tengo entendido, por lo menos me lo han contado algunas personas aquí en España, Estados Unidos está poniendo misiles nucleares en la frontera entre Ucrania y Rusia, apuntando a Moscú, y concretamente al Kremlin y concretamente a la oficina de Vladimir Putin. ¿Esto es así? Es una paradoja lo que estamos viviendo estos días. La defensa de la soberanía e independencia de Ucrania, a eso lo llaman defender el imperialismo yanqui. Y a estar en contra de cualquier medida que frene a Moscú, a eso lo llaman defender la paz. Entonces, estamos viviendo unos días paradójicos sobre lo que supone cada cosa. No hay... Es decir, para empezar, Ucrania no es un país miembro de la OTAN, no tiene Occidente obligación de defenderlo. Sí hay acuerdos que surgen de que en el año 2014 Ucrania se orienta decididamente hacia Occidente y a título individual, porque estos son ya acuerdos bilaterales, hay países que están ofreciendo armamento principalmente anticarro y antiaéreo. El Reino Unido ha ofrecido unos misiles que tienen un corto alcance, son misiles ligeros de usar y tirar, dispara y olvida, de 1000 metros de alcance. No es un armamento, el ordenador que lo controla es muy sofisticado, pero no es un armamento decisivo, es un armamento para destruir vehículos blindados. Estonia y Lituania, cada una de ellas, no, ahora me acuerdo cuál es cuál, pero una ha ofrecido misiles antiaéreos que son de disparar desde el hombro, también portátiles. La otra también ha ofrecido misiles antiaéreos. Es decir, ha habido países de la OTAN, ciertamente, que han ofrecido armamento a Ucrania, pero ese armamento es de empleo en el campo de batalla, no es un armamento estratégico que amenace Rusia. Lo que sí habría que preguntar aquí, la cuestión es por qué Rusia es un país que sufre estas, como diríamos, ansiedades geopolíticas y se siente amenazada porque los países vecinos se alíen y formen parte de Occidente. Esa es la cuestión aquí fundamental. Esa es la cuestión. Hay una cosa importante. La OTAN tiene en su estructura una cosa que se llama Rules of Engagement, las reglas de combate o las reglas de entrar en combate. Y uno de los elementos clave es que solo puede entrar en acción, hasta donde yo tengo entendido, en mi ignorancia vasta, solo puede entrar en combate en defensa de un país miembro
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que decíamos, Ucrania no lo es. Ucrania, antes de entrar en lo que está pasando ahora, Ucrania tiene una historia peculiar, ha sido parte y no parte del Imperio Ruso a lo largo de los siglos. Eh, y al terminar la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, al estallar el experimento comunista o marxista de la Unión Soviética, queda, sin embargo, dentro de la órbita de Rusia hasta que el presidente afín a Putin, no hay que olvidar que Putin está gobernando desde 1999, 99. 23 años, lo que es un periodo democrático normal y corriente. Desde que Yanukovych es echado del poder, se habla para empezar de que la revolución que lo derroca, siendo él afín a Putin, es una revolución nazi, cosa que es una acusación gravísima, y que no dudo que haya habido, y sí había grupos de extrema derecha, pero no creo, no parece que hayan sido el elemento fundamental. Pero a partir de ese momento, cuando Yanukovych tiene que salir de Ucrania, se renuevan los apetitos de Rusia por volver a tener a Ucrania como parte de su territorio y como parte de su esfera de poder. Y esto tiene una expresión que es antecesora de lo que estamos viviendo, que es la toma de Crimea. La invasión que no lo fue, pacífica que no lo fue. ¿Qué pasó en Crimea? Vamos a empezar por ahí. Crimea era hasta ese momento parte de Ucrania. Pues bueno, retomando el concepto de ansiedad geopolítica, esto yo creo que hace falta mirar un mapa físico de Europa para entenderlo y se entiende rápidamente. Rusia, el núcleo duro de población, está en la vertiente occidental, de este lado de los Urales. Y es una enorme llanura que ha sufrido sucesivamente en cada siglo una invasión. En el siglo XVII, a ver si lo digo bien, fueron los lituanos, los polacos, en el XVIII los suecos, en el XIX Napoleón y los franceses, en el siglo XX la Alemania nazi. Entonces, desde el punto de vista ruso, la llanura septentrional europea es una enorme avenida que no tiene obstáculos naturales y los rusos se sienten vulnerables. Y la respuesta que han tenido o la estrategia que han seguido siempre fue crearse un colchón. Primero, porque un colchón geográfico. Primero, porque el imperio ruso era suficientemente grande. En el siglo XVIII desaparece Polonia y la frontera rusa llega hasta los límites del imperio alemán. Y estos límites van retrocediendo sucesivamente. Después de la Segunda Guerra Mundial recuperan ese colchón y establecen gobiernos, bueno, liberan de la Alemania nazi y establecen toda una serie de gobiernos aliados. Y establecen un colchón que está formado, uno, por países del Pacto de Varsovia, dos, por las repúblicas socialistas soviéticas. Todo eso se desvanece en el aire en el año 91 y queda limitado solamente ya el escudo defensivo, por así decirlo, que forman los países aliados a Bielorrusia y Ucrania. Entonces, para Rusia es una línea roja esos dos países, porque ya es que no es lo mínimo, es los restos de lo que era un glacis, de lo que era una barrera, de lo que era una muralla, gran muralla defensiva geográfica que protegía el núcleo duro de Rusia. Entonces, Ucrania vive dos revueltas populares en dos momentos en el que el alma del país queda dividida hacia si se orienta hacia Occidente o hacia Rusia. Una a finales de 2004, que es la Revolución Naranja, que sale la gente a la calle a protestar por un pucherazo, lo que consideran que es un pucherazo electoral, y en el 2014, cuando el gobierno de Yanukovych, que había tratado de jugar un poco de vivir el mejor de los dos mundos, me llevo bien con Putin, tengo buenas relaciones con Rusia, pero hay una cosa que se llama Unión Europea, que es un mercado enorme, es que con Rusia son 140 millones de habitantes y una economía del tamaño de Brasil, Canadá, Italia, Corea del Sur, y luego está la Unión Europea, que es uno de los bloques comerciales más grandes del mundo. Entonces Yanukovych jugó eso. Y cuando Yanukovych plantea o se negocia con la Unión Europea un acuerdo comercial, para eso Rusia es inaceptable, y presiona, hace toda una serie de presión, es decir, hace como trampas en la frontera, establece que controles fitosanitarios en los productos agrícolas ucranianos, que de repente, mágicamente y misteriosamente empiezan a tener problemas
a ojos de las autoridades ucranianas, y entonces Yanukovych da marcha atrás y le dice a la Unión Europea que no es el momento de firmar un acuerdo. Esto genera tal sensación en la mayoría, porque es una mayoría de la población que quiere ser un país que mira hacia Occidente, que quiere normalizar, que quiere que Ucrania se parezca más a los países de democracia liberal y economía de mercado de Occidente que al modelo presidencialista autoritario de nacional populista ruso. Y entonces es cuando Rusia ve que por segunda vez en 10 años Ucrania gira, y entonces ya esto es inaceptable. Entonces la medida es, lo que deciden los rusos es salvar los muebles. A ver, ¿qué nos interesa y nos importa a nosotros de Ucrania? Más allá de ese escudo defensivo, más allá de ese país aliado. Pues una de las cosas que importa es que en Crimea, en la península de Crimea, está el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro. Entonces, decidan que, bueno, pues vamos a decir, a quedarnos con la parte de Ucrania que nos interesa, que es Crimea, y entonces allí había una base, es decir, el territorio es un acuerdo de cesión, algo así como Guantánamo, dicho mal y pronto, o sea, es un territorio, un enclave de un tercer país con el que hay un acuerdo. En este caso de Ucrania, pues el acuerdo había sido prorrogado, y entonces los rusos son capaces de llevar tropas desde la Rusia continental hasta Crimea, hasta Sebastopol, y de allí tomar esa península. Y lo segundo que intentan, y esto ya no es una intervención militar, porque ahora estábamos hablando de que se invadían los rusos y Ucrania, ya invadieron Ucrania, ya invadieron Crimea. La segunda cosa que intentaron fue aprovechar el descontento hacia ese giro, ese cambio de gobierno que orientaba al país totalmente hacia Occidente, y aparecieron pues una reacción en la parte del país que se siente más cercana a Rusia, que es la parte oriental. En la parte oriental y en la parte también del sur, que hubo una serie de revueltas. Lo que pasa es que solo cuajaron en la parte más oriental, en Lugansk y Donetsk, en la cuenca del río Donbass, perdón, la cuenca del Donbass, la cuenca del río. Y esas revueltas, pues bueno, ahí hubo de todo. Ultranacionalistas rusos, voluntarios, contratistas, agentes. Evidentemente la mano de Moscú estuvo detrás, aunque yo no sabría determinar hasta qué punto fue, cuánto de espontáneo y cuánto, de la misma forma que desde el punto de vista ruso las revueltas contra Yanukovych, ellos ven detrás la mano de Occidente. Evidentemente había pues simpatizantes, había militantes y activistas y políticos ucranianos que tenían enormes vínculos con partidos occidentales y con think tanks, y que eran, pues como eran de vocación europeísta, pues habrían sido invitados a Bruselas un montón de veces, habían trabajado con think tanks y demás. Entonces, es decir, fue una medida, por así decirlo, de salvar los muebles. Ya que Ucrania otra vez se nos escapa de las manos, vamos a quedarnos con Crimea. Y de paso vamos a ver qué pasa con la parte del país que se siente más cercana a Moscú. Y entonces, si uno mira el mapa, en un mapa de Ucrania, donde aparecieron banderitas, un mapa donde se pongan, pues no sé, un icono donde pongamos donde hubo revuelta, pues vemos que es toda la franja sur y oriental. Lo que pasa que solo cuajó y aparecieron estas dos repúblicas en la parte oriental. Entonces, invasión ya hubo y fue de tropas rusas. Crimea. En el lado de Crimea. Dos, luego en la parte oriental, ahí sí que sabemos que hay agentes, activistas, bueno, de todo. Y en el verano, lo sé que en el verano de 2014, las perspectivas de estas dos repúblicas eran malas. La guerra la estaba ganando el gobierno ucraniano. A pesar de todo el caos, la desorganización, las carencias y los problemas que tenía el ejército ucraniano, la guerra, si uno mira en el mapa que la evolución del territorio en manos de los separatistas prorrusos iba francamente en retroceso. Recordemos, el 17 de julio de 2014 derriba en el vuelo, hay un derribo de un avión. Los propios prorrusos creen que han derribado un avión militar ucraniano y así lo manifiestan y lo proclaman. O sea que si uno mira las noticias, salió en los telediarios rusos, los separatistas prorrusos han derribado un avión de transporte militar ucraniano. Hay fotos de los separatistas prorrusos celebrando entre los restos del avión, haciendo gesto de la victoria porque creen que han derribado. O sea, ellos reconocen que han derribado el avión, ellos creen que han derribado un avión militar ucraniano hasta que, se descubre que es un vuelo civil ucraniano. Entonces ya giran
cambian la historia, esto ha habido una conspiración, no sé qué, que los ucranianos. Pero sabemos que ese avión fue derribado por los separatistas prorrusos. Además, utilizando una batería, un sistema de misil del propio ejército ruso, porque lo que hacen los rusos es que hacen pasar al otro lado de la frontera sistemas antiaéreos en aquellos momentos que estaban mandando convoys con ayuda militar y con tropas y lo que sea para generar una burbuja protectora con estos misiles. Entonces, eso genera, más allá de que hay gente absolutamente convencida de la teoría de la conspiración, de que aquello fue derribado por los ucranianos, por lo menos la mayor parte de los observadores del conflicto saben que aquello fue obra de los rusos. Entonces hay un común descrédito, parece. No solamente están perdiendo en el campo de batalla, sino que hay un descrédito en la opinión pública. Y eso le lleva a Rusia, al gobierno de Vladimir Putin, a intervenir en ese conflicto interno en Ucrania en agosto. Sabemos que en agosto empiezan a pasar cosas raras, empiezan a caer proyectiles de artillería y cohetes que presumiblemente fueron o lanzados dentro de territorio ruso o bien poquito más allá de la frontera. Hay fotos de satélite donde se ven los campos y las huellas que dejan los vehículos cruzando la frontera y la vegetación quemada cuando los lanzacohetes, el rebufo quema un poco la hierba alrededor. Entonces sabemos que hubo artillería rusa apoyando a los separatistas y sabemos que en algunas batallas aparecieron fuerzas mecanizadas rusas, que además que, entre otras cosas, porque los propios rusos, los soldados rusos son de la generación millennial y generación Z y no hacen más que sacarse fotos y compartirlo en las redes sociales, con lo cual podemos incluso identificar las unidades militares que han intervenido, porque algunos de ellos en sus redes sociales, el equivalente ruso a Facebook, que se llama vkontakte, vk.com, van poniendo fotos de todo el recorrido que van haciendo desde su cuartel en las ciudades por las que van pasando, haciéndose fotos ahí en el tren, hasta la ciudad donde se reagrupan al otro lado de la frontera. Y también sabemos que utilizan un subterfugio legal, les hacen firmar un papel a los militares rusos diciendo que ellos piden una excedencia voluntaria por un X tiempo, con lo cual legalmente no pertenecen al ejército ruso y se les entrega un uniforme cada uno para que en cada unidad cada uno parezca que hay un ejército Pancho Villesco en el que cada uno va, no hay una uniforme, es decir, rompemos la uniformidad para que parezca un grupo de irregulares en que cada uno ha traído la ropa de su casa y se le da una mano de pintura a las insignias de los vehículos y sabemos que ha habido fuerzas rusas apoyando lo que fue el bando prorruso. Y esto le da la vuelta a la guerra, de tal forma que esas dos repúblicas separatistas prorrusas recuperan, no solamente se defienden, sobreviven al conflicto, sino que encima expanden sus límites y más o menos, y cuando se firma la paz de Minsk II, pues han ganado terreno sobre los dominios que tenían en julio. Y además las Fuerzas Armadas ucranianas sufren varios reveses. Con lo cual, y queda a partir de ahí el conflicto congelado. Entonces, cuando hablamos de intervención militar rusa, no es una sorpresa o esto es una nueva invasión, no. Sería, en caso de suceder, una nueva invasión. Lo que pasa es que yo tengo mis dudas hasta qué punto, y esta es la otra gran duda, hasta qué punto está Vladimir Putin dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de un conflicto convencional de alta intensidad, que tendría unas consecuencias catastróficas. Esto, la acumulación de fuerzas y el nivel de la intensidad de los combates, porque sería una guerra convencional donde se usaría toda clase de armamento moderno, no se parecería a nada que hayamos visto en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Antes de entrar en eso, porque allí es donde quiero finalmente llegar. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída de la Unión Soviética, que es el fin de la Guerra Fría, y una Guerra Fría que yo insisto, los jóvenes no la conocen, yo la viví. Yo viví la conciencia de que cada día podía ser el último. Y solo con la perspectiva histórica de los años, te das cuenta cuánto determinó la vida de todos, y yo estoy seguro que en la Unión Soviética también, pero la vida de todos en Occidente, la conciencia de la fragilidad a la que estábamos sometidos. Un error de máquinas, como llegó a haber, que allí nos salvó algún famoso teniente soviético, por cierto, podía haber acabado con buena parte de lo que llamamos civilización. Al terminar la Guerra Fría y después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, quizás nos hemos vuelto ingenuos
esperando que podemos vivir en paz, porque toda la lógica rusa, antes en la Guerra Fría, pero después de la caída de la Unión Soviética, la lógica rusa sigue siendo la lógica del enfrentamiento, la lógica de la opción bélica. Y aunque esa es una opción que evidentemente, a ver, Estados Unidos no está formado por hermanitas de la caridad, aunque es una opción que claramente tiene los encargados de la defensa de Estados Unidos, la población en general hemos llegado a pensar que ya podemos prescindir de la opción bélica. ¿Somos demasiado ingenuos? Bueno, yo tengo la sensación, a ver, eh, repasando lo primero, la Guerra Fría. A mí me parece curioso porque yo, bueno, yo a veces digo que soy un niño de la Guerra Fría. Yo recuerdo la película El día después y que impresionó mucho aquí en España sobre lo que sería el resultado de una guerra nuclear. La característica fundamental de la Guerra Fría es que, estando esta lógica del terror atómico, generó una cierta estabilidad. Lo digo porque nosotros vivíamos con el miedo a la guerra nuclear, que podía acabar varias veces con la potencia nuclear acumulada por las dos superpotencias, podía arrasarla con la vida humana varias veces, pero luego en los años 90, cuando vivimos una serie de inestabilidades en todo el mundo, de repente los teóricos de relaciones internacionales dicen, ahí va, es que este orden es mucho más caótico que el anterior. El otro estaba la amenaza nuclear, pero había un cierto orden. Y eso es, digamos, la primera característica fundamental que nos diferencia. Las reglas estaban más o menos claras. Había un telón de acero en el cual las dos potencias o los dos bloques más o menos dejaban hacer cada uno a su lado. Si recordemos la invasión de Hungría en el 56, la de Checoslovaquia. En el 68, sí. Entonces era como, al otro lado del telón de acero, practicamos un principio de no injerencia. Cada bando así deshace en Europa. Luego la verdadera batalla geopolítica estaba en América Latina, en África, y en el Asia, sudeste asiático. Sí. Entonces, lo que nos ha llevado a la situación actual es que no tenemos ese marco de reglas. Las únicas reglas con las que hemos vivido han sido lo que llamaban el momento unipolar de Estados Unidos, la hiperpotencia de Estados Unidos. Estados Unidos tenía la capacidad militar de intervenir ahí donde quería y podía, principalmente donde quería. Y cosa curiosa, los europeos, ante nuestra insuficiencia impotencia militar, en el año 96 le pedimos a Estados Unidos que venga y solucione lo de Bosnia, en el 99 le pedimos a Estados Unidos que solucione lo de Kosovo, en el 2011 Francia arrastra a Estados Unidos y a la OTAN, porque Francia la que tiene un acuerdo con los rebeldes de Benghazi. Entonces hay una lógica de responsabilidad de proteger. Estados Unidos es el policía global, y allí donde hay algún tipo de conflicto y que genera suficiente impacto en la opinión pública, recordemos, el de Ruanda no, por ejemplo, porque sucedió 2 años después de la intervención estadounidense en Somalia, que hay una película, Black Hawk derribado, es decir, aquella batalla y aquel fracaso en Somalia genera un rechazo de la opinión pública a intervenir, pero más o menos hay unos serios casos. Estados Unidos sí tiene una lógica de intervenir, y tiene una lógica de intervenir basada en el principio de responsabilidad de proteger. Es una especie de idealismo armado, es una paradoja dentro de las relaciones internacionales, que es vamos a intentar acabar con los genocidios y frenar a los dictadores. Luego, después del 11S, entra en una nueva lógica. El 11S pone todo patas arriba, y entonces Estados Unidos interviene en Afganistán, interviene en Irak. Entonces hay toda una generación que es la posterior a la nuestra, que solo ha conocido, abramos comillas, el imperialismo yanqui, y relacionan el intervencionismo con Occidente y consideran que los otros países son defensores del status quo y demás. ¿Qué pasa? Que simplemente los otros países no han intervenido y no han hecho lo que han querido porque no han podido. Es decir, en ese momento unipolar era Estados Unidos el que tenía capacidad militar, y ahora Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de replegarse porque no puede, es decir, se ha dedicado desde la 11S a desplegar fuerzas para luchar contra el salafismo yihadista en lugares como el Sahel, ha luchado contra el Estado Islámico en Siria y en Irak, ha desplegado fuerzas en el sur de Filipinas, tuvo la intervención en Irak, en Afganistán, y ha decidido cortar gastos
y orientar toda su energía. Bueno, lo ha intentado, pero sucesivamente se lo lleva desde que Obama lo anunció en noviembre de 2011, del redirigir, que lo llama el pivote hacia Asia, pivotar la política exterior hacia, y no lo ha logrado. Y en ese replegarse, lo que estamos viendo es que hay potencias o emergentes o aspirantes, o sea, bien porque es como en el caso de China, que aspira a ser una potencia global, o bien potencias regionales que tienen una capacidad de acción más allá de sus fronteras, que puede ser Rusia en su extranjero próximo, o incluso Irán en el arco chií, y estamos viendo que en geopolítica se aplica la ley de los gases que ocupan, no hay vacíos, los vacíos que se dejan siempre son inmediatamente ocupados. Entonces, resumiendo, lo que estamos viendo es una nueva era en que en Occidente hemos vivido siempre con, bueno, Estados Unidos es la potencia unipolar, si hay algún estado que se sale demasiado del concierto internacional y que comete genocidios o hace comete crímenes inimaginables para nuestra perspectiva occidental, ahí intervendrá. Y ahora Estados Unidos no es, después del Siria 2013, vemos que no quiere o no puede, y entonces hay toda una serie de potencias que están envalentonadas. Es decir, Rusia en los años 90 no fue intervencionista, no porque estuviese guiada por los más altos valores morales, sino Rusia en los años 90 no fue intervencionista porque era un país débil y solamente pudo intervenir en Transnistria, Tayikistán, Osetia del Sur y Chechenia. Y en esta nueva era de repliegue de Estados Unidos y de potencias emergentes que ocupan, vemos una nueva lógica en que estos países están dispuestos a usar la fuerza, no ya por mantener valores pretendidamente universales como Occidente en los Balcanes, sino que ahora simplemente es el puro y duro interés geopolítico de lo que son sus fronteras más cercanas. La diferencia entonces aquí es que para Rusia, Ucrania es un asunto de vida o muerte porque forma parte de esa barrera defensiva natural que necesita para paliar su angustia geopolítica, sus aprensiones geopolíticas, su miedo, mientras que y juega con la carta de que para Occidente, pues Ucrania, pues sí, oye, es un país simpático que quiere formar parte de nuestra esfera, pero ¿estamos dispuestos los occidentales a poner muertos sobre la mesa para defender la soberanía e independencia de Ucrania? Y esa es la carta a la que están jugando los rusos. Entonces, ¿por qué Putin decide que este es el momento? Yo recuerdo que Ucrania pide hace mucho tiempo ser parte de la OTAN. Tengo entendido que en la última reunión de abril, me parece, de 2021 de la OTAN no abre para nada la puerta a la participación, a la membresía, a la inscripción de pleno derecho de Ucrania. Y sin embargo, hoy de pronto Putin y su ecosistema informativo o desinformativo, del que también quiero hablar después un poco, nos dicen de pronto que Rusia se encuentra bajo un peligro tremendo y tiene que defenderse. Yo conocí a alguien así cuando yo era jovencito. Yo conocí a un tipo que se acercaba, te tomaba la mano, se la llevaba a la cara, decía me has golpeado y luego procedía a hacerte papilla. No sé si es el caso o estoy siendo simple y sencillamente malvado y horriblemente antirruso. Bueno, la pregunta interesante es ¿por qué ahora? La opinión generalizada que encuentro, porque yo creo que lo de entender la mente de Putin ahora mismo, la pregunta es ¿cuánta gente realmente conoce o sabe o entiende lo que está pasando por la cabeza de Putin? No lo sé, es decir, no sé si es más allá de su círculo inmediato. Bueno, pero lo que más o menos los expertos están de acuerdo es que desde Moscú hay un sentimiento de que se está cerrando una ventana de oportunidad histórica. Es decir, cuando en el año 2014 hay un sector importante de la población ucraniana que sale a la calle a protestar porque se siente que la decisión de Yanukovych de no proseguir con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea le cercena sus sueños y esa generación sale a la calle a pelear, hay muertos y hay un giro que, digamos que
eso hace más difícil desandar el camino. Es decir, cuando hay un sector de la población ucraniana que sale a la calle a darse de tortas con la policía, porque consideran que Ucrania tiene que mirar hacia Occidente y el país sufre una invasión rusa, eso rompe, para un sector importante de la población, rompe vínculos ya definitivamente emocionales, culturales, históricos, étnicos con Moscú. Ellos ya no se perciben como un pueblo, otro pueblo eslavo más, se perciben como un pueblo agredido por Moscú y miran a Occidente. Y a pesar de todos los problemas que pueda tener la sociedad ucraniana, porque mágica y misteriosamente mirando hacia Occidente no se transformen en un país absolutamente equiparable con un imperio de la ley, con unas garantías procesales y con una clase política. Es decir, pero ese es el objetivo a los que ellos quieren ser. Ellos se quieren alejar lo más posible del modelo autoritario nacional populista ruso, y la percepción en Moscú es que cada año que va pasando, Ucrania se va transformando más en un país, se va normalizando hacia Occidente, se va alejando de la esfera mental. Si los ucranianos se van percibiendo cada vez a sí mismos menos dentro de la esfera de influencia rusa. Y aparte, pues lo hemos visto en el último año, las Fuerzas Armadas ucranianas se van modernizando, Ucrania llega a acuerdos tecnológicos con Turquía, que es un país que se ha lanzado a una carrera armamentística de desarrollo autóctono local de tecnología militar, de ser absolutamente autónomos en un montón de campos. No sé cómo lo van a pagar, pero es un país que ahora mismo tiene dedica muchos recursos a investigación y desarrollo en temas militares y está desarrollando tecnologías en un montón de campos, por ejemplo, en drones. Y los ucranianos compran tecnología turca. Y no solamente la compran, sino que la prueban. Hay un momento, a pesar de ser un conflicto congelado, hay siempre escaramuzas y enfrentamientos. Y hay en una ocasión que los ucranianos usan uno de estos nuevos drones turcos, que son exactamente los mismos que Azerbaiyán utilizó en su guerra contra Armenia, y vuelan por los aires una pieza de artillería de los separatistas prorrusos, como diciendo, hemos tenido un conflicto congelado, aquí hay escaramuzos, pero ojo, cuidado, no me toquéis demasiado las narices porque yo ahora tengo nuevas capacidades. Y de repente entonces, pues en Moscú están haciendo el cálculo de quién sabe si si el conflicto se reabre y pasa de ser un conflicto congelado a ser un conflicto caliente. El gobierno puede llegar un momento, no quizás este gobierno, pero sí otro en un futuro, que digan, se acabaron las tonterías, vamos a por todas, reabrimos el conflicto y esta vez nos sentimos con las suficientes capacidades como para ganar la guerra y recuperar el control. Y entonces, digamos que en Moscú están viendo como que hay una ventana de oportunidad que se cierra. Es decir, o hacen algo o Ucrania se les va a escapar definitivamente de las manos, la sociedad ucraniana va a pasar página, mentalmente ya le va a dar la espalda a Rusia, y además el apoyo a estas dos repúblicas separatistas para el gobierno de Moscú pues va cayendo en las prioridades con otros conflictos. Bueno, vimos que estuve hace poco la intervención rusa en Kazajistán y demás. O sea que a lo mejor también los rusos tienen muchos frentes abiertos, está el tema de Siria. Entonces da la sensación de que Moscú tienen como prisa, o hacen algo respecto a este conflicto, o va a ser para ellos su posición de negociación o de usar la fuerza en un futuro va a ser mucho más complicado. Están viendo quién es un concurso de miradas a ver quién parpadea, ¿no? Un poco lo que pasó en el 62. Vamos, a ver, entiendo por qué este momento decide Rusia mover ficha. Pero hay un ecosistema informativo, desinformativo, contrainformativo, que lleva a barbaridades como esta. El día de ayer o antier, Tucker Carlson, que es el gran portavoz de la ultraderecha estadounidense nacionalista blanca, que acaba de hacer un documental antisemita verdaderamente aterrador sobre George Soros, dice que lo único que quiere Rusia es tener seguridad en sus fronteras. Bueno, los informativos rusos están enloquecidos, lo han sacado 20 veces, lo analizan diciendo que el hombre es absolutamente brillante. Hasta ahí lo entiendo. Pero luego hay un sector de la izquierda, por lo menos española e hispanoamericana, que tiene
exactamente la misma posición que Vladimir Putin y que Tucker Carlson. Y esto tiene como eje, creo yo, en parte, el ecosistema desinformativo que ha creado Rusia a través de sus relaciones con distintos grupos, organizaciones y partidos y a través de sus medios de comunicación, fundamentalmente Russia Today, donde, bueno, hay la actual directora de su página web, una mujer que se formó en Argentina, que es una brillante comunicadora, una brillante propagandista, Ina y Genova o algo por el estilo, ¿no? Ya aparecerá el nombre aquí abajo, eh, que, que han conseguido que se olvide la intervención en Bielorrusia, que se olvide la intervención en Transnistria, que se olvide que quien sí tiene tropas estacionadas en tierra y activas en Siria es Rusia, que los países occidentales, no, aunque han tenido intervenciones aéreas, no tienen bases con tropas en acción. Es decir, ha logrado enmascarar las agresiones rusas, las intervenciones rusas, y seguir pintando a Estados Unidos como el malo de la película, lo cual tampoco es tan difícil porque ha sido el malo de la película en tantas ocasiones. Pero esta contradicción a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que se consiga ese tipo de enmascaramiento de la realidad y que no implica negar las atrocidades cometidas por Estados Unidos a lo largo de sus últimos 70, 80, 90 años de potencia imperial, ¿no? Bueno, pues ese tema a mí la verdad que me llamó mucho la atención ya desde el año 2013. En mi blog, bueno, ahora puedo hacer un momento de autobombo, en mi blog en Guerras Postmodernas, entre el periodo 2013 y 2016 escribí mucho sobre este tema, porque a mí lo que me pasó es exactamente como a ti, que me generaba perplejidad ver cómo el discurso de Russia Today estaba siendo, lo encontrabas tanto en los perfiles de redes sociales de personas que pueden ser más cercanas a una derecha conservadora o directamente a la ultraderecha, y por otro lado a personas comunistas con este perfil antiimperialista yanqui. Y a mí no me cuadraba aquello. Hasta que de repente se caía en la cuenta de una cosa, y es que estaba tratando de entender este mapa ideológico y comunicacional desde un solo eje, izquierda-derecha. Y claro, no me cuadraba. Si nos vamos al conflicto, y eso es un tema que mencionaste, si tomamos el conflicto de Ucrania y lo tratamos de explicar en una línea unidimensional izquierda-derecha, vamos a encontrar que sí, que había neonazis, pero con la mástica tatuada dentro del bando de los ucranianos proeuropeístas, que es una cosa muy loca, son los ultranacionalistas proeuropeístas neonazis, neonazis proeuropeos, sí, bueno, pero no, si definimos, tratamos de entender entonces que se trata de un conflicto de gente de derechas ucranianos contra otro, en el otro lado encontrábamos también a ultranacionalistas, ultraconservadores, paneslavos, imperialistas rusos. Entonces, ese eje lo tenemos que desdoblar en un eje izquierda-derecha. Y aquí la caracterización del segundo eje lo podemos llamar globalistas, el vocabulario que usan ellos, el globalismo versus patriotas nacional populismo. Y cuando ya desdoblamos ese eje, es decir, ese mapa, y empezamos a encontrar pues que tenemos a un centro izquierda y un centro derecha en Europa, que por ejemplo es europeísta, y luego en el Parlamento Europeo tenemos como bando contrario, es decir, euroescéptico y pro-Putin, porque si miramos el registro de las votaciones, cada vez que en el Parlamento Europeo se vota algo que tenga que ver con Rusia, por ejemplo, recuerdo en el año 2014 se votó una condena de las violaciones de derechos humanos cometidos contra la minoría tártara de Crimea. Ahí votaron que no, yendo país por país, por ejemplo. El partido de Le Pen y el partido de Mélenchon. En Alemania, Alternative für Deutschland y Die Linke, o sea, la ultraderecha xenófoba y los antiguos verdes comunistas. En Grecia, KKE, el Partido Comunista de línea dura griego, y Aurora Dorada, los neonazis. O sea, encontrabas que comunistas y neonazis, ultraderecha euroescéptica y ultraizquierda euroescéptica,
estaban en ese plan. Hace poco, hace unos meses, hubo una votación en el Parlamento Europeo de condena de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la empresa militar privada o la empresa de mercenarios rusa Wagner en África. Y nuevamente nos encontramos. ¿Quién votó en contra? Pues Unidas, el bloque donde está Unidas Podemos en España y donde está el partido de Mélenchon, los sospechosos habituales. Entonces, tenemos que un centro izquierda y un centro derecha en Europa que son, pues, están a favor de la democracia liberal, la economía de mercado, las instituciones multilaterales, son pro OTAN, son pro Unión Europea, y luego tenemos un bloque en el que conviven una ultraizquierda y una ultraderecha que son euroscépticas, contrarias al eje o al vínculo euroatlántico, y que tienen unas buenas relaciones o una buena visión de la Rusia de Putin, porque directamente hay partidos europeos que han recibido, o sea, en el caso del partido de Marine Le Pen, pero luego también tenemos, sí, que había recibido un préstamo de un banco ruso vía Praga. Alternative für Deutschland tenía acuerdos con el partido de Putin e intercambiaban las juventudes de ambos partidos, celebraban campamentos de verano juntos. Qué bonito. Y esta visión del otro lado tiene un discurso más o menos parecido. Si vemos, son contrarios a la globalización, que entienden que es una imposición de los valores, los intereses anglosajones, neoliberales, que se manifiesta a través de medios de comunicación globales como la CNN y de los think tanks como el de nuestro amigo George Soros, Open Society Foundation, y frente a ese bloque globalista, imperialista, emergen países campeones de la soberanía nacional, de la voluntad de los pueblos, que son como el camarada, el compañero Vladimir Putin, que aunque no sea de los nuestros exactamente de izquierda comunista, pero al menos está haciendo una labor como contrahegemónica. Y nosotros desde aquí, desde nuestro partido, tenemos que apoyar al compañero Putin porque está frenando a los Estados Unidos. Y eso lleva a apoyar a la revolución islámica iraní. Triangulamos a Venezuela y vemos que son 3 países que tienen vínculos fluidos: Rusia con Venezuela, Venezuela e Irán. Hubo un acercamiento, por ejemplo, una cosa curiosa en la época de Cristina Fernández de Kirchner, que era presidenta de gobierno de Argentina. El país con el que más acuerdos bilaterales firmó fue con Rusia. Está el famoso memorándum con Irán, que le costó la vida al juez Nisman, porque estaba investigando esos acuerdos que eran pasar página. Bueno, y una de las cosas curiosas es que uno de los acuerdos incluía que en el paquete básico de la televisión digital terrestre argentina entraba Russia Today en español. Es decir, que a todos los hogares de Argentina llegaba. Y esto es una cosa curiosa, el mensaje ruso se adapta a los mercados y a los públicos. En Alemania, Russia Today en alemán es conservadora y es anti-inmigración, y trata de mostrar las contradicciones que ha generado la inmigración masiva y la crisis de los refugiados del 2015. Russia Today en español tiene un mensaje que apela a esa vena anti-yanqui que tenemos en el mundo de habla hispana, y tiene un discurso que cualquier despistado de izquierda te lo asimila con un discurso antiimperialista, de tal forma que hay un intercambio de titulares, noticias e informaciones entre Telesur y Russia Today, pero no porque en Moscú sean antiimperialistas per se, sino porque han visto que para llegar al público de habla hispana, este discurso de desconfianza hacia el poder estadounidense cala y es fácil de... Y hay una cosa curiosa, que es una frase que me gusta mucho, dice, traducido literalmente, Russia Today significa Rusia hoy. Y dices, Russia Today te informa de cualquier cosa. Te puedes pasar horas viendo Russia Today y al final te has quedado sin saber qué fue lo que pasó en Rusia hoy. Ellos están jugando al ataque, es decir, mostrando siempre las contradicciones y los problemas de Occidente, decir, mirad, hasta ahora os considerabais que vuestros valores occidentales eran valores universales, teníais una vocación de policía del mundo y de solucionar los problemas del mundo y dictar cuál era lo correcto, pero nosotros negamos la mayor, y aquí os mostramos lo contradictorio, los cínicos, los hipócritas que son Occidente
ejerciendo ese poder que tenía hasta ahora, pero claro, nunca, evidentemente, nunca mostrándote, nunca te hablándote de Rusia ni explicándote cuáles son los sesudos análisis de cuáles son los intereses estratégicos de Estados Unidos en un conflicto, nunca te van a contar cuáles son los sesudos estratégicos análisis, es decir, los intereses de Rusia, que tiene lo suyo. No, yo recuerdo en el caso de Cambridge Analytica, que alimentó de material a la granja de trolls de Holguino, que los mismos trolls de Holguino, en San Petersburgo, abrían páginas contra Trump y a favor de Trump, con muy buenos argumentos. Tú veías las páginas y decías, esto está bien armado. Es la clásica, esto no es propaganda que hacían los soviéticos. Pero entonces la pregunta era, ¿pero entonces están a favor de Trump o están en contra de Trump? Y dicen, no, están a favor de crear el caos. El objetivo es crear el caos, es crear precisamente el panorama desinformativo, más que defender algo, porque mucha gente en América Latina, yo estoy preocupado porque lo ve ideológicamente. El otro día yo dije, como la vacuna Sputnik no se ha autorizado en Europa, pues a la gente a la que se le ha puesto en América Latina, que es muchísima, pues no se le permite la entrada en Europa, pues se la considera no vacunada. Me acusó un argentino, me acusó de antivacunas y dijo que yo estaba en contra de la vacuna comunista. Es decir, si tú crees que Rusia es comunista, te vendo la Torre Eiffel y me la compras, porque es una visión tan lanzada en 1970 que es prácticamente imposible empezar el diálogo con quienes le han comprado el paquete completo a Russia Today, Sputnik, Hispan TV y Telesur, sin querer decir por esto que la CNN sea lo más objetivo del mundo, pero parece que lo es más, por lo menos, ¿no? A ver, Rusia es un caso curioso porque, como él me mencionaba, lo de la vacuna comunista, yo lo llamo la Rusia de Rorschach. O sea, ¿cómo es posible? Sí, porque sí, yo he explicado, digo, bueno, sí, el mensaje antiestadounidense que cala en la ultraizquierda y la ultraderecha, pero al final, ¿cómo aceptan esas contradicciones de que haya gente de izquierda? Bueno, ellos no se llamarán ultraizquierda, izquierda radical, izquierda, como lo llamen, y derecha. Y es que en el fondo están proyectando en Rusia las fantasías que quieren ver. Por un lado tenemos a una izquierda que quiere ver todavía en Rusia la cabeza de un bloque, como lo llaman ellos, antihegemónico, que es un modelo, pues, equivocadamente creen que una de las medidas que caracterizó la llegada al poder de Putin fue la renacionalización de recursos y de empresas petroleras. Y eso se percibe desde América Latina como diciendo, va, mientras en la década perdida aquí, privatización de recursos naturales, el neoliberalismo, Rusia desanda ese camino y demuestra que una economía fuerte nacionalizada es el camino. Lo que pasa es que lo que la gente no sabe es que esa es la apariencia nada más. Es decir, esa renacionalización de recursos no significa que se pusieron de forma al servicio del pueblo ruso esos recursos, sino que esa renacionalización significa que en las empresas públicas se pusieron a toda una serie de personajes que vienen del mundo del servicio secreto y de las instituciones, los siloviki, los hombres fuertes, los hombres del poder, y que en un sistema que es una cleptocracia. Hay una cosa, y esto es un caso que la verdad que cuando yo lo leí por primera vez me sorprendió. ¿Quién gestiona la exportación? ¿Cuál es la herramienta principal geopolítica de Rusia de influencia en Europa? El gas. ¿Quién gestiona la exportación de gas natural ruso? Una empresa privada. Y yo digo, pero no me habían vendido que la Rusia Gazprom. de Putin. Pues sí, Gazprom es la titular de los pozos, pero la red la gestiona una empresa privada que está con capital y sede social en Suiza. Y hay una serie de pantallas. Entonces, tenemos a unas personas de izquierda que quieren ver en Rusia un país que ha renacionalizado sus recursos y que está gestionando una economía estatal fuerte, cuando no es verdad. Detrás de esa fachada hay una oligarquía cleptocrática que pone los recursos naturales del país a su servicio, porque evidentemente no son empresas privadas, pero están gestionadas por una serie de personajes que se embolsan comisiones y luego hay cosas como este caso. Y luego, por el otro lado, tienes a la derecha conservadora que ve en Putin un defensor de conceptos como la familia, la patria, la familia, y luego resulta que uno si va a los datos se encuentra con que en Rusia no se ha desandado nada de las leyes soviéticas sobre aborto
tienen un serio problema demográfico. Entonces, en esa Rusia que se ve desde Europa, porque además aquí te lo dice gente en España, igual que interactúas con y te dicen, pues a mí me lo dicen, ¿no? Que yo a Putin, oye, dirás lo que quieras de Putin, pero mira, tú un defensor de la familia. Digo, pues el que piensa que Putin defiende la familia más allá de que haya violencia homófoba y que haya declaraciones de que aquí no vamos a permitir el activismo que se ve en Occidente, pero los datos, el campeón de la nacionalización de los recursos que sueñan algunos y el campeón de los valores familiares no es. Entonces, hay una parte de propaganda y desinformación rusa y luego hay una parte de querer creer por parte de Occidente, de querer soñar o ver esa alternativa, quizás en una época de escepticismo político, de descreimiento, de falta de utopías, y entonces desde Occidente soñamos y vemos en Rusia lo que cada uno quiere decir. Los comunistas ven una cosa y los conservadores de derecha ven absolutamente otra. No quiere decir esto que no tengan un papel muy activo en esa propaganda y desinformación, pero yo creo que esto funciona porque cae en un caldo de cultivo de toda una serie de prejuicios antiestadounidenses que hay en el mundo de habla hispana, sí, que parte de una experiencia histórica. El problema es que no hayamos evolucionado, que sigamos pensando que Estados Unidos es el Estados Unidos de la Guerra Fría y que pensemos que Rusia es la Rusia de los 90, ensimismada, implicada solamente en asuntos. Ese mundo ha cambiado por completo. Y una cosa que apuntabas, perdona que me estoy enrollando demasiado, porque es que me acordaste cuando decías lo de que el objetivo de la propaganda rusa no suele ser establecer una verdad, suele ser emborronar la verdad. Y fue una cosa que a mí me pasó estudiando las teorías conspirativas del derribo del vuelo MH17. Cada semana salía una teoría de la conspiración diferente y yo que estaba como tratando de refutarlas porque tenía información y porque era fácil de constatar. Esta foto está manipulada, este dato que dicen de un avión ucraniano no concuerda. O sea, habían demasiadas cosas que no concordaban y era como un perro persiguiendo un coche. Si era un trabajo, era una labor de Sísifo. Y de repente alguien lo explicó, dice, es que el objetivo ruso no se trata de sembrar la duda sobre la versión que todos conocemos y entendemos con una versión alternativa, con unos datos. No, se trata de embarrar la cancha, de que terminemos cuestionando, o sea, que al final quede siempre la sensación, y eso es una cosa que ellos siempre hacen, es cuestiónatelo todo, pregunta, pon en duda lo que te dicen tus autoridades. Y sí, tener un sano escepticismo sobre los mensajes gubernamentales forma parte de la salud democrática. Claro. El problema es cuando, bueno, claro, conviven en la página, en Russia Today, me acuerdo, tener una discusión sobre Russia, digo, mira, pero me salió una base, a ver, extraterrestres mantienen una base secreta en el Parque Nacional de Yellowstone. Y me acuerdo que era un titular de Russia Today, y se lo puse delante a alguien que digo, mira, este tipo de cosas forman parte de un intento de, al final, de embarrar la cancha, de que si conseguimos fracturar el concepto de verdad y de realidad y donde ya los hechos no importen, entonces entramos en un terreno que manejaba el círculo Trump, que eran los hechos alternativos. Sí, sí. Pero además esta es la teoría de jugar ajedrez con una paloma, ¿no? O sea, finalmente, si tú intentas jugar con ajedrez con una paloma, la paloma no va a seguir las reglas, va a tirar todas las piezas, se va a cagar en el tablero. Entonces, pero con el gas hemos topado, y yo creo que ya estamos he abusado de tu tiempo horriblemente, pero con el gas hemos topado. Uno de los argumentos, así como el argumento pro-Trump de la izquierda es que Trump no inició ninguna guerra, es que el problema es que Estados Unidos está intentando sabotear el gasoducto Nord Stream para poder exportar su gas a Europa, cosa que está haciendo. Estados Unidos está exportando grandes cantidades de gas a Europa. Pero es, digamos, la otra versión de los hechos, que la agresión estadounidense, que sigo sin ver, quizás porque soy muy inepto, se debe al gas. Y esto es siempre el chercher la femme de la izquierda, que busca que Estados Unidos siempre tenga una motivación meramente crematística. Pero no se está dando un tiro en los pies Rusia, precisamente en su venta de gas a Europa con la agresión hacia Ucrania. Pues, como dices, es decir,
el tema del gas, como lo explico bien, es un arma de doble filo en el sentido que dicen, muy bien, Rusia tiene una llave, es decir, maneja la llave del gas de Europa y eso le genera una dependencia enorme a Europa. Pero eso también le genera a Rusia una enorme dependencia de los ingresos europeos, porque la infraestructura del gas, el gas se comercializa de dos maneras. Una es por un gasoducto, un tubo en el que viaja en estado gaseoso, y esas infraestructuras son enormemente costosas y normalmente implican contratos a largo plazo. No es tan volátil como el petróleo que se llena un buque. La segunda forma, si es el transportarlo, consiste en una planta de procesamiento, en un proceso que suele ser muchísimo más caro, enfriar el gas, traspasarlo a estado líquido, y así es como se lo está vendiendo Estados Unidos a Europa, de una forma coyuntural. Entonces, pensar que esto forma parte de un intento estadounidense de sabotear la relación que pueda tener Alemania fundamentalmente y otros países, pero es que esta relación ya estaba estropeada. A finales del 2007, en el verano de 2008 fue cuando fue el conflicto con Georgia, entre Rusia y Georgia, pues en el invierno anterior, finales de 2007, principios de 2008, ya hubo otra crisis del gas. Y esa crisis del gas puso sobre aviso a los países europeos de que Rusia a veces se enfada y te cierra la llave del gas. Y empezó todo un proceso de diversificación que hizo que Ucrania fuese menos importante. O sea, del 2008 para acá, el peso de Ucrania es cada vez menos importante en lo que es la conducción del gas hacia Europa. O sea que desde el punto de vista de los mercados del gas, Ucrania ya no es tan importante como lo era hace más de decir, hace 10, 15 años, o sea que ahora, porque hay alguno que por ahí todavía está heredando, se nota que se leyó bibliografía del tema de la importancia del gas del uranio, pero esa ha quedado totalmente desfasada. Y dos, lo de los contratos, es que no es equiparable en el sentido de que Estados Unidos se está beneficiando efectivamente, pero no de esta crisis con Ucrania, sino ya anteriormente, a finales del 2021, había una alza de los precios de la energía en Europa y se estaban desviando proveedores, que incluso hasta contratos que estaban firmados con mercados asiáticos se habían roto para desviar los buques de gas a Europa. Entonces, el mundo del gas es muchísimo más complicado, no es tan volátil, no es tan sencillo de, bueno, Estados Unidos está metiendo miedo para vender ahora su gas, porque son decisiones a largo plazo que vamos a ver. Es decir, y otra cosa, que Rusia acumule fuerzas en la frontera con Ucrania, la verdad que no da sin ninguna seguridad ni tranquilidad. Es decir, lo que sí sabemos a ciencia cierta de todo esto es que hay una verdadera y tangible acumulación de fuerzas rusas en Ucrania. Muchas veces se dice también esto, que no, que Estados Unidos pues, tiene un mensaje beligerante, pero lo que sí tenemos a ciencia cierta sabemos es que Ucrania fue invadida en el 2014 por Rusia y eso pues a sus vecinos, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Finlandia mismo, Suecia, países neutrales, pues le genera mucha aprensión. O sea, Rusia es un país que tiene algo, llámalo X, que genera mucha aprensión en sus vecinos. A ver, países neutrales que en su momento fueron invadidos durante la Segunda Guerra Mundial. Finlandia es invadida. Polonia no fue invadida por los nazis, fue invadida por los nazis y por la Unión Soviética al mismo tiempo. Y cosas de la historia que no nos contamos quizás en Occidente. Para terminar, y no te pido que hagas una predicción, pero sí que aventures un nivel de probabilidades. ¿Putin va a invadir Ucrania? El estómago me dice que no. Y esto, y en mi profesión y en mi experiencia, normalmente lo que suele suceder es que el estómago le dice algo y luego cuando dicen justifícalo, y entonces tienes que sentarte y usar la cabeza. Y entonces desarrollarlo y decir, a ver, ¿por qué lo que llamamos instinto o intuición parte de algo racional más allá? A mí me parece una auténtica locura una guerra convencional de alta intensidad, una invasión. Me parece que Rusia pagaría un precio muy alto. Podría quedarse con el premio de
acaparar territorios, impedir que Ucrania se normalice y bueno, lo que fuera. Pero me parece el día después. Yo lo que me pregunto es, muy bien, sí, ganan la guerra, porque yo creo que ganarán con más o menos dificultad, pero la asimetría, bueno, es largo de explicar, pero las capacidades rusas, sobre todo después de la modernización que han llevado después del 2008 para acá, pues sí, ganarían la guerra. Y luego, mmm, yo no, es decir, no entiendo cómo gestionaría Rusia su encaje en el mundo después de haber invadido a Ucrania independiente y soberana. Entonces, la salida, aquí solamente veo dos, las que se nos plantea encima de la mesa. Una es que haya un acuerdo histórico entre Washington y Moscú. Ese acuerdo, esas reglas de juego que no se establecieron, que teníamos en la Guerra Fría, y que se cree un nuevo acuerdo que nos pone a los europeos en una situación muy compleja, porque al fin y al cabo es Washington y Moscú, y ambos están jugando a no darle ninguna base a la Unión Europea, a ninguno de los dos les interese, y entonces se nos queda a los europeos cara de tonto que el futuro de Europa se haya decidido entre Moscú y Washington, y se cree o se establezca un régimen de soberanía limitada en determinados países, a determinados países nos pongamos de acuerdo en que para aplacar a Rusia y tener tranquila a Rusia, les digamos a lituanos, letones y estonios, mira, sí, pertenecéis a la OTAN, pero nunca vamos a desplegar nunca más fuerzas allí, y vuestra membresía de la OTAN la reducimos, o sea, ya no vais a ser miembros de pleno derecho, sino que vais a estar en una categoría especial de miembros con derechos reducidos. Eso sería catastrófico para la Unión Europea, contentaría a los rusos. Yo, la verdad, que los rusos sacaran beneficio del uso de la amenaza a la fuerza sería preocupante, porque la pregunta es cuánto tardaríamos en volver a tener una crisis, porque lo que ellos han puesto en la mesa no se limita a Ucrania. Cuando hicieron el Ministerio de Asuntos Exteriores sacó una lista de peticiones, incluía el estatus de Bulgaria, Rumanía y demás. Entonces, ¿luego qué? La otra alternativa es que el Occidente no se mueva, pasen las semanas y los rusos digan, bueno, esto fue un despliegue, esto fue unas maniobras. Bueno, de hecho en Bielorrusia lo justifican unas maniobras, pero la percepción que queda es que la credibilidad rusa, la amenaza rusa va a quedar en cuestión, es decir, como la siguiente, van a verse cuestionados el poderío y la voluntad rusa. Y esto tendrá también costes a nivel interno. O sea, el liderazgo de Putin va a quedar debilitado. Y yo la verdad que no sé decir, yo creo que ellos se han quedado como atrapados en una apuesta que han ido doblando, enviando más fuerzas y más fuerzas. No solamente acumulamos fuerzas en la frontera de Ucrania, ahora las enviamos a Bielorrusia, mandamos y me da la sensación de que se han trazado un camino que es muy difícil de desandar. Entonces, me da la sensación de que a lo mejor la solución será un camino intermedio, un acuerdo limitado en el que Estados Unidos se comprometa a no desplegar misiles de alcance medio, que es otro de los temas que les preocupaba mucho a los rusos, porque son un país que se han quedado, más allá de que tengan un enorme poderío militar en algunos aspectos, en otros tantos, se han quedado muy atrás respecto a Estados Unidos, y por eso, más allá de la aprensión de estos temores geopolíticos que tienen, hay otro que es una percepción de debilidad tecnológica. Entonces, no sé, esa es la única solución que se me ocurre. Y además, eso pues, si al final tenemos algún acuerdo, esto va a ser a puertas cerradas, se significará el acuerdo final en una reunión entre los grandes mandatarios, pero esto va a tener lugar en reuniones a puertas cerradas entre técnicos del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y el Departamento de Estado estadounidense, y vamos, no sé, nos enteraremos de aquí a una semana si esto avanza. Pero la verdad que la posibilidad de una guerra, o sea, hay gente que está, es decir, hay muchos expertos que están muy convencidos y la ven muy real y piensa que Rusia tiene mucho que perder ahora si simplemente manda de nuevo a los soldados a su casa y esto ha quedado en nada. Sería una enorme pérdida de credibilidad. Así que yo, no sé, es un asunto en el que no me metería la mano en el fuego por mi vaticinio. Pero me parece, yo intento ser racional y no entiendo la situación. Eso. Bueno, cuando esto se disuelva, pues quizás te pediré otros 10 minutos para conversar, porque creo que esto es muy importante, porque todo lo que has contado, Jesús Manuel Pérez Triana,
experto en cuestiones de carácter militar, en lo que llaman las guerras posmodernas, estas guerras después de la Guerra Fría. Eh, lo que has contado no se está contando entre quienes desde cierta izquierda divina quieren equiparar esto a la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que a mí me estalla la cabeza porque todo el contexto histórico es otro y la comparación me parece muy forzada, hasta quienes están buscando encontrar pro-yanquis en cualquiera que tenga la intención de utilizar la razón. Muchísimas gracias, Jesús Manuel, y nos volveremos a ver pronto si nos das un poco más de tu tiempo. Sí, yo encantadísimo. Un placer siempre estar aquí en tu canal. Nos vemos. Esto es lo que sabemos hasta ahora, esto es lo que podemos decir hasta ahora, esto es lo que va más allá de lo que se está presentando a modo de propaganda. Quizás no es lo que usted quiera oír, pero como dijo alguien a quien le tengo yo un enorme aprecio, lo que verdaderamente es importante es que usted se entere de lo que debe saber y no que simple y sencillamente escuche lo que quiere oír. ¿No cree usted?